Namaste y bienvenidos seres de luz. Te abrimos la puerta a este espacio de paz, en un refugio para conectar con lo que realmente eres, más allá del ruido del mundo. Iniciamos un viaje hacia el interior, donde el alma encuentra su voz. Hola, hola mis queridos seres de luz, bienvenidos a esto que es Conversaciones desde el Ser. Hoy vamos y le traemos, mejor dicho, un episodio excepcional, episodio 7 ya. Sí, señor. Bueno, primeramente vamos a presentarnos y vamos a ir conversando al respecto. Mi querida socia, tía y terapeuta del alma, Elvis Linares, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Esther Rivas, artesana y terapeuta también. Así es, estas conversaciones del ser, como les venía diciendo, el tema que le traemos en este episodio número 7 es gracias a Marviela Linares, que nos recomendó en los comentarios hace unos episodios atrás hablar de este tema que va enfocado el día de hoy específicamente en el infante, en los niños. Y el episodio, ¿cómo se llama? Se llama Educar para el amor propio. Educar para el amor propio. Por cierto, Marviela, gracias por vernos en todos los episodios. Nos escucha desde Bolivia. Así Se me había es. olvidado comentarles. Una de nuestras seguidoras. Una de nuestras seguidoras, fiel y bueno, siempre estamos ahí atentas a los comentarios. Por cierto, al igual que ella, compártanos qué temas quieren que hablemos y qué herramientas para seguir creciendo nosotros también junto a ustedes. Cuéntanos, Amy, ¿qué es eso de educar para el amor propio? Bueno, tú sabes que el tema que Mariela nos propuso fue sumamente interesante porque ella dice cómo influye la familia o los padres en la autoestima del niño. Y por eso nosotros le pusimos un tema un poquito más bonito, vamos a decirlo así, y más corto. Educar para el amor propio, cómo educamos para que nuestros niños, y no estamos hablando, aunque Marviela específicamente nos habló de los padres, nosotros vamos a hablar de los cuidadores, porque a veces, bueno, los niños están con sus abuelos o la tía por razones que, bueno, que los padres no están, se fueron del país o qué sé yo, tienen alguna situación o ya no están físicamente. Entonces estamos hablando de los educadores, de los cuidadores de los niños en general, incluyendo, yo diría que los maestros también, que hay herramientas aquí que les pueden ayudar a los maestros, ¿no? Y bueno, tenemos que comenzar realmente este podcast hablando específicamente de qué es la autoestima, y quisiera leer más específicamente. Dice, es una valoración, percepción o juicio bueno, que ya lo vimos en el poco anterior, o juicio sano, que una persona tiene de sí mismo. No se trata solo de quererse, sino de un conjunto de pensamientos, que hemos hablado muchísimo ya en otros podcasts, sentimientos, que también hemos hablado, y experiencias, que no hemos hablado todavía, pero ahí está, en esos podcasts también. Entonces, que es importante que no es solamente el valorarnos, ¿no? O el querernos, sino que está formado por tres componentes más, ¿no? De cómo nos hablamos. Esto en términos generales. Entonces, es importantísimo la influencia, ¿no? Y investigando sobre esto, una cosa que nos llamó la atención muchísimo a Esther y a mí es cuándo comienza a formarse la autoestima. Es así. Y tenemos, digamos, varias ahí como que disyuntivas no sería la palabra, sino que estamos pensando específicamente cómo enfocarlo. Y que a la final, hablamos ahorita tras cámaras, uno va de la mano de la otra, ya sea a nivel científico, espiritual, emocional, o lo que creemos o lo que no creemos, o sea, se van como que engranando, ¿no? Porque aunque sean diferentes autores, aunque sean diferentes descubrimientos, nos llevan casi que a lo mismo. Entonces, sí, la autoestima no es solamente lo que pensamos de nosotros mismos, porque un infante, ¿en qué está pensando? ¿No? O sea, un niño recién nacido, por ejemplo.
Entonces es también esa percepción del mundo exterior y hablamos tras cámara desde dónde vamos, desde dónde comienza, ¿no? Y desde dónde lo vamos a enfocar. Y yo considero que viene desde el vientre materno, desde cómo mi mamá, cómo percibí, ¿no? Aunque no nos acordemos conscientemente hoy en día, cómo percibí que fue el embarazo para mi mamá. Cómo se sintió ella cuando se enteró que yo venía en camino, ¿no? Cómo fue, de hecho, el embarazo en general. Fue un embarazo donde me tuve que restringir, donde tuve reposo absoluto, donde estuve sola o estoy en otro país o estoy aquí, está mi mamá, estoy con gente que me quiere. Entonces, es todo eso, se va, digamos, gestando, ¿no? Desde ahí. Formando, sí, es así. Y desde el punto de vista espiritual, yéndonos un poquito más allá, más profundo, hay una teoría que se llama, bueno, no es una teoría ya, una técnica, que se llama proyecto sentido. En el proyecto sentido tiene que ver con que esos pensamientos y esas emociones y esas experiencias que vivió papá y mamá, en este caso si estamos hablando de papá y mamá biológicos, 9 meses antes de ser concebido ya están impregnados de energía a ese bebé. O sea que si yo tuve un accidente, por ejemplo, 3 meses antes o esa mamá tuvo un accidente 3 meses antes de haber concebido ese niño, ese impacto emocional está grabado allí. Pero porque todavía no he vivido, digamos, o superado ese duelo de ese accidente y entonces queda, lo tengo todavía. Sí, no solamente por eso, sino porque todo lo que vivas 9 meses antes de nacer lo hayas sanado o no, se graba allí, se mantiene allí, energéticamente en la madre y lo que vive el padre también. Solamente que la influencia de la madre para algunos autores tiene mucho mayor impacto. Y recuerdo mucho cuando leí hace algún tiempo sobre el renacimiento, donde dice incluso que, por ejemplo, una mujer quería tener, esa es una historia de un colega renacedor, pero yo no soy renacedora, pero terapeuta, ¿no? Él me comentaba que tuvo una paciente que ella quería tener un bebé, pero quería ser madre soltera y su hijo quería que fuera europeo, entonces se fue a Europa, se hizo un tratamiento de fertilidad acá en Venezuela, se fue a Europa, se contestó un europeo, se embarazó y se regresa. Más nunca tuvo contacto con él, no sé qué más, porque tiene una creencia de que, bueno, los hombres tenían una creencia que los hombres no sirven para nada. La hija se ve con él, Con el papá, con el terapeuta, porque le cuesta tener una pareja, le cuesta. Entonces cuando hacen el renacimiento, le sale en el proceso de la concepción la programación de la madre de que los hombres no sirven para nada. Entonces ella tiene que hacer un trabajo con los hombres para poder tener una pareja. Entonces fíjate, el momento antes de la concepción ya yo tenía grabado eso. Y recuerdo que había una muchacha, cuando yo la atendí, tendría alrededor de 25 años, 23 años. La atendí a través de la madre, y bueno, la atendí porque tenía un proceso estomacal y recuerdo que le salió una programación allí en el estómago y tenía que ver con un rechazo del padre a los 3 días de nacida. Yo le digo, bueno, no, a lo mejor no se acuerdan, no sé qué, le digo yo, pero bueno, fue lo que salió ahí. Y la mamá me dice, sí, fue así, porque su papá la vino a ver a los 3 días de nacida y como no se parecía a él dijo, o sea, no es mío. Y ella desarrolló la enfermedad 20 años después, 20 y tantos años después, pues ella tenía tiempo cuando llegó a mí. Y ella empezó a sanar cuando empezó a trabajar el rechazo del padre. Entonces, fíjate que interesante cómo nuestras acciones y nuestros pensamientos
que creemos que el niño no lo está concibiendo, pero está ahí. Y recuerdo también, Esther, que cuando estuve en el Zulia, hace algún tiempo, bastante, en la casa donde me quedé, en el sitio donde me quedé, había una niña que habían adoptado y tenía una condición que es hipersexualidad. Ella tenía como 7, 8 añitos. Y entonces me decían que no la tocara mucho, que no la abrazara mucho y que no la expresara tanto amor, porque ellos tenían hipersexualidad. Entonces resulta que se le desarrolló porque su madre era prostituta. Y cuando ella estaba en la cuna de bebé, al lado su mamá tenía una cama donde se prostituía ahí. Ella desarrolló esa hipersexualidad a raíz de eso. Y entonces, wow, qué impresionante, ¿no? Y esa niña tenía 8 años en terapia ya, o no 8 años, pero un tiempo, y todavía manejaba esa hipersexualidad. Imagínate. O sea, qué importante. Me hace recordar eso, que hay mucha gente, no solo en la parte científica, porque los doctores también he escuchado eso, que no es bueno o no recomiendan que el bebé esté en la misma habitación que el de la pareja cuando son padres juntos. Sí, claro. Me imagino que es por toda esta intimidad más allá, no sé qué, no solo el conflicto, sino también esa parte. Sí, cómo influye, ¿no? Fíjate que ahorita que te estaba escuchando conversar desde dónde puede comenzar esta autoestima, recuerdo que Bert Hellinger es uno de los precursores que dicen que también puede influir desde la abuela. Sí. Es decir, que desde antes de que nuestra madre pensara en tenernos, ya venimos con una programación por cómo vivió la abuela el embarazo. Entonces viene transgeneracional de cómo fue el embarazo de la abuela, cómo cuando tuvo a mamá, después que graba la hija, o sea, la última generación por así, o el hijo, no tiene que ser hembra exactamente. Entonces tiene un alto impacto igual que los padres, pero Bert Hellinger, que es el que recuerdo que más lo comenta, habla específicamente de la madre porque como ahí se gesta, o sea, en el vientre materno, entonces tiene un alto impacto. No estamos desligando que la energía masculina, la energía del hombre, que si no hubiera hombre y mujer, no existiríamos tampoco. Es decir, que 50 y 50. Exactamente. Gracias a ambos estamos aquí el día de hoy. Así es. Es bastante interesante, como tú comentabas, es un tema que cuando yo leí el comentario decía, wow, esto es un tema que tiene mucha tela donde cortar y que tiene muchas implicaciones. Sí, es un tema muy amplio. Y sí, hay un tema ahí de los embriones que habla Bert Hellinger, es súper interesante, si lo pueden buscar por allí. Es súper interesante de cómo se transmite esa parte embrionaria, aunque lo que más hablan de eso ahora, creo yo, no sé si antes lo decían, lo desconozco, son los biodecodificadores, cómo viaja eso a través de los óvulos que se queda grabado ahí. Y no solamente eso, fíjate que ya hay estudios científicos donde, hablando de la energía masculina, donde tú puedes conservar la mujer dentro de su vagina hasta 7 u 8 espermatozoides distintos. Y esa memoria está allí. Y puede influir en el desarrollo del bebé. Ya eso está demostrado científicamente. Es una cosa impresionante. Entonces ahora lo dicen jocosamente algunos influencers que hacen stand comedy. Entonces dice, bueno, entonces si tú ves a tu hijo y se te parece un ex, ya sabes por qué. Algo que no resolviste por ahí. Entonces, bueno, mamás y papás, a resolver esas cosas, ¿no? Para que nuestros hijos puedan tener una mejor autoestima y un mejor desarrollo para la vida. Y eso va a implicar significativamente en el mundo, ¿no? Estaba leyendo hace unos días Carl Jung, y él decía
que si queremos ver grandes cambios en el mundo, debemos comenzar desde abajo, ¿no? Desde la conciencia de ese niño. Por eso me pareció tan interesante este tema que nos compartió Marviera, ¿no? Una de las cosas, para seguir hablando desde dónde comienza esta autoestima, que reconozco que a mí me impactó y me generó Ruido. no tanto ruido, diría que me deslumbró, me pareció interesante. Fue la parte de que desde que nacemos, ahora hablamos antes, ahora vamos desde que se nace, muchas personas creen que es un niño, no va a entender. Y resulta que los primeros 3 años de vida, la autoestima se va forjando y se basa en el reflejo. Entonces el niño empieza a percibir, muy interesante porque dice que él percibe desde cómo siente cuando llora. Por ejemplo, si llora porque tiene hambre, la persona que lo está cuidando, ¿cómo lo carga? ¿Lo está cargando con amor, vamos a atenderte? ¿O lo está cargando con un rechazo, con un qué fastidio, con un estoy cansada? Entonces, si lo carga desde el amor, el niño empieza a grabar que hay validación en lo que siente y que puede cubrir sus necesidades básicas, o sea que es válido expresarlo. Pero si lo capta desde el rechazo, desde el que fastidio, desde el estoy cansada, estoy estresada, estoy no sé qué, empieza a generarse y a formarse como una herida de abandono, rechazo, y mis emociones no son válidas. Sí, qué interesante esto, ¿no? Sobre todo ahora que el mundo vive con un cortisol alto, con la mayoría. Y lo importante es que es cargar el bebé. Y hay un estudio que se hizo hay un libro que se llama, no recuerdo ahorita, se me pasó, pero en ese libro habla de una enfermera que empezó a salvar bebés. Okay. Entonces era un espacio donde los niños estaban en incubadora, niños abandonados, o que su mamá había fallecido y no tenían quien los cuidara. Entonces los niños empezaron a morir, y no sabían por qué. Y entonces, bueno, porque les salían bien los exámenes, no sabían por qué los niños se estaban muriendo. Y entonces se le ocurre a la jefa de enfermera llamar a una enfermera de esas antiguas, con bastante experiencia, para ver si ella podría descubrir qué era lo que estaba pasando a los niños. Entonces los niños empezaron a dejar de morir, y le preguntan qué estás haciendo y dice, bueno, les doy amor. Empecé a abrazarlos, a decirles que los amo, que la vida está puesta para ellos, que aunque no tengan su madre o su padre biológico, no tengan familia biológica, hay un mundo esperándolos para ellos. Y los niños empezaron a dejar de morir. Entonces esa enfermera enseñó a las nuevas enfermeras a cómo cuidar con amor, no solo con alimentos y cuidado físico, a los bebés, y los bebés dejaron de morir. Disminuyó. Sí, y también hay estudios con respecto al abrazo. Que bueno, ya eso sí es más en la etapa adulta, ¿no? Me va a salir un poquito del tema. Pero mira qué interesante todo este tema del amor en la etapa neonatal o en la etapa de bebé, ¿no? Entonces, fíjense, y también hay una cosa importante, Esther, que lo estamos hablando es que ya hablamos de los vínculos afectivos, esto se llama vínculos afectivos, pero también estamos hablando de la etapa de los logros y los fracasos. ¿Cómo está ese adulto que está cuidando a ese niño, procesando o ayudando a ese niño a procesar qué es un logro y cómo procesa los fracasos? Lo cuestiono, le digo, no lo hiciste bien, mira, no sé qué más, o realmente le digo, bueno, en este momento no te salió bien, pero lo puedes hacer mejor más adelante, o que bien lo hiciste maravilloso, mira cómo avanzaste con respecto al anterior, ¿no? Entonces es importante también validar esa parte. ¿Para qué? Para que ese niño en su adultez
o en su adolescencia ya tenga información de cómo gestionar de una manera más ecuánime lo que son los logros y los fracasos, ¿no? Claro, y que se habla de que ahí ya vas gestando la resiliencia para enfrentar eso en el día a día. Fíjate, yo te comentaba que en una entrevista de María Alonso Puig le preguntan que qué fue lo que mayor impacto tuvo, eran sus padres para ser él lo que es él hoy en día. O sea, ¿cómo siente eso de sus padres? Y él comenta en esta entrevista que lo más valioso que le dieron sus padres fue que no lo etiquetaron. Es decir, si el cuarto estaba desordenado, no me decían, eres un desordenado, sino me decían, hay que ordenar el cuarto. Si los juguetes están desordenados, más o menos va de la mano lo que tú dices, dejaste un desorden, vamos a recoger los juguetes, no es, mira qué desastroso es. Entonces también va de la mano con los episodios anteriores, ¿no? Dejar de etiquetar. Sí, eso es tan importante y saliéndome un poquitico del tema del niño, dejar de etiquetarnos nosotros también como adultos. Entonces, sí, es importante esa parte de dejar de etiquetar al niño y aquí va de la mano significativamente con cómo me estoy comunicando con ese niño, ¿no? Yo como cuidador, así yo estoy cuidando a mi sobrina, a mi sobrino, o le estoy haciendo un favor a una amiga de cuidarle a los niños, ¿cómo yo estoy dialogando con ese niño? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo es mi verbatim, no? Es descalificativo, es juicio, de ese juicio negativo, está dentro de la desconfianza, entonces o comparo, aprende de no sé quién que lo hace mejor que tú, ¿ok? O mira, o le estoy diciendo, mira cómo lo hace ella, porque no aprendes de ella a ver cómo te sale a ti, ¿no? O lo que hacemos de adulto a veces con otras personas, y lo podemos aplicar con los niños, es, yo que no soy mamá, pero me tocó cuidar a mis primos, casi todos, a veces los niños te hacen unas preguntas que de verdad tú no sabes. O sea, realmente no sabes ni cómo contestarlas o realmente no tienes respuesta. Y es como, yo recuerdo que con uno de ellos le decía, bueno, no lo sé, pero ¿qué tal si buscamos la respuesta juntos? ¿O qué tal si aprendemos juntos? ¿No? Es como esa manera de gestionar. Pero para esto también es importante, y te lo comentaba ahorita tras cámara, es qué tan dispuesto como adulto, porque esto va desde el adulto. El niño no tiene esa, o sea, si a veces no lo tenemos los adultos, el niño menos. Es la responsabilidad que tenemos como adultos de querer cambiar o diferenciar o hacerlo distinto. Quizás si no sabemos cómo hacerlo, y si tenemos, como por ejemplo en el ejemplo que les di ahorita con María Alonso, porque él viene con otra formación, ¿verdad? Él está usando todas las herramientas, pero si no las tenemos, busquemos ayuda. Por supuesto, siempre en pro de buscar ayuda de un profesional calificado que te pueda orientar a cómo gestionar mejor tu relación con tus hijos, en dado caso que seas padre o con los niños que te tocó cuidar, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay mucha información en internet, tenemos una gran herramienta que podemos usarla a nuestro favor o a veces quizás no, porque nos sobreinformamos que debemos hacer. Y aquí vamos a hablar, bueno, qué herramientas, como siempre estamos acostumbrados que le damos herramientas aquí. Y a mí me gusta mucho el concepto y que hoy en día se está proliferando significativamente en esta área de infantil, es la crianza respetuosa, ¿no? Y la crianza respetuosa tiene que ver con muchos aspectos, pero vamos a nombrar algunos, ¿no? Sus opiniones y sus sentimientos son validados, son tan válidos como los del adulto. No descalifico lo que él pueda sentir. Pero si no te pasa nada, ¿por qué estás llorando? Eso es algo muy común. Incluso yo lo he visto en adultos.
Sí. Porque estás llorando por esa estupidez. Yo lo he escuchado mucho, entonces no, hay que validar las emociones. Bueno, está bien, llora. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando estás llorando? ¿Qué estás sintiendo? Porque tus emociones son válidas y las del niño no. O en algunos casos, porque con lo que nosotros, que también lo he visto, ¿no? En adultos. Ya va que yo estoy hablando con no sé quién después, y entonces no le prestas atención, no lo escuchas, y lo que él te está diciendo también puede ser, no, es válido para él, es tan importante para él como es lo que tú estás haciendo. Entonces, quizás en ese momento no puedas porque, qué sé yo, estás ocupado, pero recuerda escuchar a ese niño que te quiere comentar algo importante. Otro de los aspectos es validar la emoción. Bueno, ya lo hablamos ahí. Sí. Está repetido ahí. Claro, porque tiene mucha similitud. No solo es como dices tú, no solo es validar la emoción, sino también el poder hablar con él. Y aunque sea un niño, vuelvo y repito lo que dijimos digamos al principio o a mitad del podcast, aunque sea un niño, él entiende. Quizás no va a entender o comprender de la misma magnitud con la que lo hacemos los adultos, pero podemos buscar las herramientas o las palabras claves para ir fomentando esa comunicación asertiva con él, y a través de eso también validamos la emoción. Considero yo que ya al poder tener una comunicación asertiva con él, ya el niño está generando confianza, donde puedo validarme aquí mi emoción, tanto logros como fracasos, como lo hablabas hace rato. Sí, y me hiciste acordar de Hellinger y de las constelaciones familiares, que él dice de que cualquier niño que tenga un conflicto o una enfermedad antes de los 12 años es porque está somatizando un conflicto de los padres. Entonces uno no constela a niños, se constelan a los padres. ¿Y cómo les cuesta aceptar eso a los padres? Eso es de ustedes, tienen que trabajarse ustedes. Y mira, ahora, eso les cuesta muchísimo comprender que tiene que ver con ellos, pero es así. Otro de los aspectos importantes es límites desde el amor, ¿no? Y cuando hablamos de estos límites, y cuando hablamos de crianza respetuosa, no quiere decir que yo voy a dejar al niño hacer lo que le da la gana. Aquí hay límites también, pero ¿cómo estoy poniendo esos límites? ¿No? Y entonces aquí habla de explicar con anticipación, ¿no? Dentro de los límites, claro, hay muchísimos, pero este nos gustó muchísimo porque solemos no hacerlo, o por lo menos no lo habíamos escuchado. Yo que he leído sobre crianza respetuosa, particularmente no lo había escuchado. Y me gusta porque dice, dile lo que vas a hacer antes. Bueno, mira, ahorita te vas a cepillar los dientes, en 5 minutos te vas a cepillar los dientes, porque después vamos a dormir. Y el niño se va programando de que, ya va a dormir, me tengo que cepillar el diente, no es abrupto como acostumbramos, de que anda que te vas a cepillar los dientes que vamos a dormir. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es ahorita, es ya. Todos los días te van a estar peleando contigo a la misma hora. Un niño no está pendiente de hora, no está pendiente de si es lunes, martes o miércoles, no está pendiente de qué día vamos para el colegio y qué no, porque no está dentro de su, digamos, de su estructura. Entonces el niño va, yo hablo mucho con las personas que son tanto tutores, cuidadores, las personas que han adoptado, gracias a Dios, en este ámbito, y bueno, desde antes de ser terapeuta, conozco a mucha gente, soy muy sociable. Y una de las cosas que yo siempre he dado, que digamos que es una herramienta que aprendí desde muy pequeña, que los hábitos son importantes para el niño, desde el niño. ¿Cuáles son los hábitos? No es que tenga que comer por comer, sino que es un hábito que tú le inculques al niño, que hay un horario para comer, un horario para descansar, que hay tiempo para todo. Estos hábitos se van formando es para eso. Entonces, el del juego. Si tú, por ejemplo, lo bañas, le das el almuerzo, después hace la siesta, y luego tienes tanto tiempo para jugar, y luego tienes tiempo para hacer la tarea.
estos hábitos son importantes para el desarrollo futuro, porque si no, le va a causar conflictos, lo conversábamos hace unos días, no solo en la infancia, sino en la adolescencia, y va a ser mucho peor en la adultez. Por supuesto. Porque no tengo hábitos para algo, para cualquier cosa en mi vida. Entonces son los niños que cuando no se bañan, duran 3 días sin bañarse, duran no sé qué, no hay esa estructura, que no es que vaya en contra. Entonces ahí va esa parte de, bueno, vamos a anticiparlo. Entonces si tú le vas haciendo esos hábitos, ya estás anticipando, ya vas formando una estructura y le vas dando herramientas para el día a día. Así es. Qué importantísimos son los hábitos y los buenos hábitos realmente. Los buenos hábitos. Otro de los aspectos es consecuencia de la conducta. Y conversábamos de que qué importante es explicarle, incluso uno lo hace mucho como terapeuta, uno usa mucho eso, porque dice, bueno, ¿cómo piensas tú, claro, desde el adulto, cómo piensas tú que va a traer, qué consecuencias crees tú que va a traer esa situación como la estás haciendo? ¿No? Quizás a un niño no lo podemos hablar así, pero nosotros, para eso está el adulto. Tú le vas a decir, bueno, eso que hiciste generó, qué bueno que tu amiguito le doliera mucho, entonces te hubiese contado que te doliera, tú querías realmente herirlo. ¿Ves? Por ejemplo, qué sé yo, estaban jugando y bueno, se emocionó y lo lastimó, evidentemente no fue intencional, pero para que él pueda generar, que tiene que cuidar más, quizás su fuerza, cuidar su conducta para no lastimar a otros. Entonces aquí explicarle al niño qué importante, importantísimo, porque a consulta llegan muchas personas que no le importa que su conducta genere una consecuencia negativa, más bien actúan desde la arrogancia y dicen, bueno, ¿y qué iba a hacer? Yo soy así. Sí. Yo soy así, no puedo cambiar. Sí. Amigos, sí podemos cambiar, Claro. siempre y cuando estemos dispuestos y disponibles. Entonces, bueno, aquí es importantísimo eso. Y la siguiente, coherencia del adulto. Yo creo que esa coherencia del adulto va mucho con lo que hablabas al principio. Las acciones, el verbato, ¿no? Son coherentes con lo que les estoy diciendo, y lo que yo hago es coherente con lo que les estoy exigiendo al niño. Es decir, yo exijo respeto, pero vengo y le digo groserías, ¿sabes? O respeto a mi hijo o al niño que estoy cuidando, pero no escucha que le grito a mi vecino y soy grosero con mi vecino. Entonces, creo que va con eso, o sea, esa coherencia de que yo quiero que mi hijo desarrolle tales características, pero que tan coherente soy yo con esas características que quiero que él desarrolle. Sí, eso es complejo. Pero bueno. Y el último es sustituir el no constante, que eso lo hemos hablado muchísimo, hay mucha información sobre eso. No puede, no quiere, no sé qué, no sé cuánto, sustituirlo por otra manera, y si lo haces de otra manera, ¿no? Entonces no coaccionarlo, ¿no? A este aspecto. Yo pienso que es importante, ¿no? El no viene, yo creo que escuché antes esto de sustituir el no solo en la crianza de niños, sino en tu día a día, como adulto también. Antes de escuchar el de la crianza respetuosa. Creo que fue así. El orden cambió, no sé si ya existía la crianza respetuosa o eso vino después. La crianza respetuosa creo que vino después, realmente no. Pero no tengo el tiempo cronológico en mi mente de que existió primero, pero creo que vino después. Pero este tema porque el no surgió a raíz del PNL, ¿no? De tú reprogramarte. Entonces cuando tú le dices que no a alguien, te dices que no puedes tú mismo, te coaccionas, te limitas, ¿no? Y esta creencia o este estereotipo, vamos a decirlo así, que quiere la nueva era y sobre todo el PNL impartir, es
que somos seres ilimitados, que lo pueden lograr todo. Entonces, evitar el no es importante. De hecho, hay técnicas, hay filosofías donde no dicen el no para nada. O sea, ellos modifican hasta su verbato que no dicen que no dicen que no. Dicen, podría ser en algún momento, tal vez más adelante, pero no dicen no jamás. Lo voy a considerar. Sí, y yo creo que, bueno, no sé, en mi opinión personal, pienso que algunas veces tienes que decir no para que la otra persona pueda dar un mensaje directo y claro en algo, ¿no? Porque tal vez Dejas apertura que puede pasar cuando realmente no quieres algo. Exacto. Y eso y va te comprometes a cosas que no quieres. Exacto, eso ya va con los límites también. Cuando aprendas a delimitar, pero creo que lo que más se enfoca el no decir no es para no repetirte el no puedes, el no debo, el no, sí, o sea, es como que ir jugando y para ti, como adulto, ir jugando en qué partes de mi vida no quiero seguirme diciendo que no a mí. Sí, ciertamente es así. Entonces, bueno, vamos a evitar ese no. Y esta frase aquí, ya para terminar, bueno, no sé si tienes algo más por allí que comentar, dice teoría del apego seguro. Y lo quiero leer porque nos pareció extraordinario. Un niño que se siente seguro, escuchado y protegido desarrollará una base sólida para su autoestima y sus futuras relaciones sociales. Entonces, seguridad, escucha y protección son 3 cosas que los cuidadores deben hacer con respecto a sus niños. Es así. Y bueno, ya creo que nos regalamos una herramienta hoy. Bueno, crianza respetuosa la regalamos. Evidentemente, desde el punto de vista espiritual, yo pudiera sugerir, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, es con qué emoción, con qué intención yo estoy educando a mi hijo. ¿Qué quiero que desarrolle mi hijo? En la toma de conciencia, en la autoobservación. Pero es importantísimo la emoción, porque eso es lo que yo le estoy transmitiendo. Eso es lo que yo voy a enfocarle a ese niño. No solamente a nivel del niño, pero ahí se enfoca más sobre todo en la madre. De hecho, casi todas las teorías dicen que la influencia de la madre sobre el niño es mucho mayor que la del padre, precisamente porque ella la tuvo 9 meses en su vientre y ese vínculo es más fuerte por eso. Entonces, desde el punto de vista energético, así, entonces, es importante tomar conciencia de la emoción y de la energía con la que yo estoy corrigiendo a ese niño. Yo lo estoy corrigiendo desde el amor, desde realmente que quiero que evolucione, o porque me tiene obstinada, porque ya no lo soporto, porque no sé qué puede pasar. Porque, o desde tus heridas. O desde nuestras heridas, que bueno, tenemos un montón. Y puede pasar, pero vamos entonces a ser un poquito más coherentes, vamos a aislar nosotros, vamos a trabajar nuestra herida, vamos a trabajar nuestra emoción y después cuando me calme, cuando me tranquilice, voy a corregir en la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco es, yo sé que se presentan a veces situaciones con los niños, yo tampoco tuve hijos, pero lo escucho a mis pacientes. Entonces, sé que a veces se presentan situaciones donde no te da chance de respirar, donde no te da chance de nada. Entonces, bueno, nada. Las cosas se dan como se dan en algún momento, por alguna razón debe ser. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? Lo que decíamos en el podcast anterior, cómo puedo hacer que esto mejore. Reflexiono, asumo mi responsabilidad y desde mi adulto, yo digo, bueno, hijo, lamento mucho haberte dicho de esa manera, no fue mi intención, estaba muy dolida por las cosas que pasaron, pero tienes que comprender que las cosas que hiciste tienen unas consecuencias y me dolió que actuaras de esa manera o que hicieras eso. Entonces, a mí me gustaría que tuvieras más cuidado, ¿okay? En las próximas ocasiones con respecto a esta situación, o que no hablaras de esa manera o que no hicieras esas cosas, dependiendo de lo que sea la situación. Pero evidentemente, la autoobservación y la toma de conciencia es esencial para nuestras relaciones humanas desde cualquier índole. Bueno,
Creo que me malinterpretó Elvis cuando dije que no regalamos una herramienta, porque siento que regalamos muchas. Ajá. En este episodio en particular, aunque hablamos de solamente la crianza respetuosa, o sea, lo englobamos así, en cada punto desglosamos varias herramientas, que por la que empieces no es importante, lo importante es que empieces. Claro. Empieces a agarrar una de las herramientas, la que más te funcione en este momento, la que más te sirva, y que veas ahora con otros ojos de que desde el adulto se va fomentando la autoestima en el niño que tenemos cerca. Sí, así es. Bueno, Esto fue otro episodio espectacular y maravilloso. sí, realmente. Me encanta este tema el día de hoy. Regálanos tus redes, Elvis. Sí, bueno, @centro.atma, Elvis Linares, o mi Instagram, por ahí estamos a la orden. Y mi Instagram es @creacionesek, Esther Caterín Rivas. Hoy dije Esther Caterín para que sepan por qué es EK. Y bueno, esto fue Conversaciones desde Esto el ha ser, sido Conversaciones desde el Ser, donde el alma encuentra su voz. Chao, chao.